Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo veáis esto. Ayer no hubo videoanálisis, yo creo que es la primera vez que no hago análisis de ningún tipo casi en 3 meses, pero bueno, era el cumpleaños de mi hijo y creo que la excusa se justifica por sí misma. Así que bueno, hoy ya es domingo y volvemos al tajo, sabiendo que los datos de domingo y de lunes siempre son más bajos porque viernes, sábado y domingo los registros funcionan por una cuestión de gente trabajando, funcionan a una velocidad mucho menor, ¿no? Con lo cual se transmiten los datos más lentamente, lo que hace es que probablemente pues eso, muchos casos y muchas defunciones no aparezcan en determinados países, mucho menos en España, y luego los martes a veces tenemos una pequeña subida, ¿no? Que no, al principio no entendíamos por qué, era simplemente eso, que se habían acumulado los datos de viernes, sábado, domingo, se acumulaban al lunes y bueno, pues se publicaban el martes, ¿no? Con lo que, bueno, vamos a ir viendo un poquito lo que tenemos cosas interesantes, por cierto. Me voy a hacer pequeñito y vamos a ir parte por parte y a ver si no se me olvida nada. Quería empezar con la situación en el mundo, porque siempre lo pongo al final y no me da tiempo, y bueno, pues un poco para colocar cómo está la cosa, ¿no? Hay rebrotes en muchísimos sitios. He visto eso, Israel, por ejemplo, que tenía, habían abierto los colegios, habían tenido 100 casos en un solo colegio. Eso nos tenemos que acostumbrar a que es una cosa que puede pasarnos. Y ahí ya sí que no entramos en si es temporada D o es estación D o si es en otoño o si es verano, lo que sea. Es decir, o nos ponemos serios a cómo va a ser la vuelta de los colegios o ahí va a haber problemas. Y además hay una otra cuestión, que es que lo que vemos son distintas versiones, ¿no? Es decir, el Ministerio dice una cosa, pues como todo. El Ministerio de Educación dice una cosa, pero no tiene competencias. Con lo que las competencias pasan a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma hace su capa un sallo y decide lo que le da la gana, ¿no? Por las motivaciones que sean, que a veces incluso pueden ser científicas, insisto, es decir, puede cada uno tener su experto de cabecera y que esos expertos entre sí difieran, ¿no? La idea de la ciencia como una cosa monolítica y unidimensional y con una sola posibilidad de explicación para todo, yo lo siento, pero es decir, es del siglo XIX. Esto ya sabemos con el tiempo que ha variado, ¿no? Y que el método científico sigue siendo el válido y que en ese sentido Occidente, bueno, pues ha demostrado encontrar soluciones a problemas que parecía que jamás encontraríamos esa solución, pero también tenemos que ser un poquito humildes en el sentido de decir, bueno, para llegar a esa solución antes hay mucha gente que ha equivocado el enfoque, ¿no? Y es normal, ¿no? Es relativamente normal. Con lo que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Decimos eso en Israel, ha abierto los colegios, rebrote. En Estados Unidos, rebrotes en varios estados también que han abierto un poquito pronto, ¿no? Como Arizona, por ejemplo. De hecho, en el mundo en general, si os fijáis, ayer hubo 133.000 casos, ¿no? Es decir, en un solo día, 133.000 casos detectados. O sea, imaginaos los que pueden ser de verdad. En fin, 133.000 en un solo día. Hoy van por 80.000, es decir, supongo que acabará más o menos en cifras parecidas. ¿En qué lugares estamos viendo que, bueno, pues los distintos focos que decíamos? Pues yo diría hay un foco claramente en América del Norte con Estados Unidos y México, si contamos México como América del Norte y no como América Central, eso ya depende cada uno de sus manías geográficas. Luego en América del Sur obviamente lo hay, con Brasil, con Chile. Fijaos Chile, lo voy a ver ahora. 6.509 nuevos casos en un día, 231 muertos en un país de 19 millones de habitantes. Esto, oficializado, sería el equivalente a unos 15.000 casos de España. No recuerdo, vamos, todos hemos hecho un poco de con lo que ha pasado en España en los últimos meses, con lo que, bueno, participo de eso. Es decir, no recuerdo cuál fue el pico de casos en España, pero mucho más arriba sí llegó hace 15.000. Me extraña. Y de hecho encontré esto gracias a Jorge Galindo. ¿Sabéis que Jorge Galindo cubre para el país toda la zona de Hispanoamérica y, bueno, Hispanoamérica, Latinoamérica, porque incluye Brasil, y nos da información muy interesante. Y este caso es pues un gráfico que ha hecho Max Rosser sobre el estallido en Chile. La epidemia en Chile es ahora mucho peor que en los países europeos más golpeados, ¿no? Y si os fijáis, efectivamente, bueno, pues apenas se están haciendo casos y esto es la detección por caso, ¿no? Pues es brutal. Menos de 5 tests por caso. Es decir, se hacen muy poquitos tests y aparecen casos muy por encima en cuanto a media población, muy por encima de lo esperado. Sabemos que hay un problemón en Chile, sabemos que hay un problemón en Perú desde hace tiempo,
4.300 nuevos casos ayer y 190 muertos. Sabemos que hay un problema en Brasil, por supuesto. Ahora parece que están un poquito, en fin de semana siempre están un poquito por debajo de 1.000, pero a ver cómo volvemos al asunto. 21.000 casos del tirón. Muchas veces vemos que está por encima de 30.000. Entonces vemos que ahí hay como una doble localización, Estados Unidos, México, y luego abajo Brasil, Chile, Perú, Ecuador también muchas veces da unas cifras un poco raras. Bolivia está empezando a dar también problemas. Colombia y Argentina tienen un sistema que parece que ha funcionado de detección previo y de además un confinamiento bastante estricto, pero tampoco se deberían confiar, mucho menos ahora que llega el invierno. Y esos dos focos están activos, pero es que luego encontramos dos focos digo, que es India, Pakistán, Bangladesh. Está aquí parado, yo estoy aquí yo en medio, pero vamos, con unas cifras que efectivamente, bueno, con la enorme población que tienen estos países, pues hombre, no son muchos, porque claro, 12.000 casos en India y te tienen 1.300 millones de habitantes, casi 1.400, pues hombre, claro, también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Pero bueno, obviamente también sabemos que ni mucho menos son todos los casos que están todos los casos que son, porque obviamente tiene que haber problemas de registro, imaginaos, en un país de la extensión de India y con la capacidad administrativa de India, es decir, se tienen que ir casos por todos lados. Entonces ahí sí parece también que hay otro foco, pequeño foco, como lo queráis ver, y luego en Oriente Medio un poco lo mismo. Es decir, empezando por Irán, donde se dijo que había un repunte, esta semana no ha ido tan mal en Irán, el 12. Bueno, Irán además que da datos, desde el principio ha dado datos un poco raros, un poco como Rusia, como que siempre dan los mismos datos, día a día, o sea, como no había ni picos, era como una eterna meseta. Pero vemos eso, pues Irán, vemos Qatar, vemos Irak, arriba hemos visto Arabia Saudí, si no me equivoco, aquí está Arabia Saudí. Es decir, toda esta zona de Oriente Medio pues parece que es otro foco ahora mismo, ¿no? Con una cantidad importante de casos, es decir, no solamente se coincida porque en Europa ya no hay casos, entonces, no, es que la cosa está complicada ahí. Y bueno, pues eso es un poco lo que tenemos, ¿no? Preocupación en Brasil, preocupación en Chile, un poco de duda con respecto a Oriente Medio porque son países con muy poquita transparencia, con lo cual no sabemos de dónde vienen estas enormes detecciones de casos y esta cifra tan baja de muertos, cuando sabemos que no suele tener que ver una cosa, que ambas cosas suelen ir más o menos relacionadas. Y nada, vamos a ver. Y luego Estados Unidos, que aunque siga a la baja, pues bueno, pues todavía sigue ahí, ¿no? Con una cifra bastante alta. Y ese es mi hijo que grita, mi hijo el pequeño. En cuanto a hoy, bueno, pues tampoco hay mucha novedad. No hay mucha novedad. India sigue por encima de 300 muertos diarios, que insisto, no me preocupa en sí porque sabemos que es una población enorme, pero Chile otra vez 222, es decir, bueno, cantidades altas, ¿no? Rusia, como siempre, entre 8.000 y 9.000 y entre 100 y 200. Esto para que se salga, dificilísimo. Pasan los días, pasan los brotes, pasan las mesetas y hay determinados países que siempre tienen los mismos datos. En cuanto a Europa, ya para cerrar el círculo, la verdad es que la cosa es muy tranquila, pues supongo que habrá bajado a ver, que vea aquí. Pues sí, hoy ha bajado en Reino Unido, fíjate, solo 36 muertos, ¿no? Eso está muy bien. Durante la semana subirá otra vez a 100, 200, ¿no? Una cosa así, sea por cifras anteriores o por lo que sea, ¿no? Y España, pues supongo que como siempre cero, no sé, no he mirado lo de España, a ver si luego lo miramos juntos. Sí he mirado a España una cosa interesante, que te da una idea del desmadre que hay ahora mismo, ¿no? Vamos a lo de siempre. No sabemos ni cuántos casos hay, ni cuántos casos ha habido, ni cuántos casos está habiendo, ni cuántos muertos. En España estamos a nivel de Malawi, más o menos, en términos de información, ¿no? Yo no sé si ellos tienen algún tipo de registro interno que les permita ir viendo tal, pero vamos. Nos vamos al Instituto de Salud Carlos III, que es el que coordina todo esto, ¿no? Y nos dice, bueno, para que os hagáis una idea. Este es el último informe del instituto de ya datos cerrados, datos consolidados. Dice, a las 11 del 29 de mayo de 2020, 250.273. ¿Vale? Esto se refiere a antes del 11 de mayo. Sabéis que el 11 de mayo hubo un cambio en la notificación, que es cuando ya se echó a perder todo. Y entonces, estos son como hasta el 10 de mayo, ¿cuántos casos notificados había? Y sale 250.273. Bueno, pues para que os hagáis una idea, esto al 10 de mayo, oficial, cerrado,
el último informe, con fecha de acumulada del 29 de mayo. Si nos vamos a cuántos da ahora mismo el Ministerio de Sanidad, totales, insisto, 243.928. Es decir, se supone que a 14 de junio tenemos 7.000 casos menos que los ya consolidados a 29 de mayo. ¿Cómo es eso posible? No tengo ni idea, porque entiendo que ya en esa consolidación de Renave ya viene lo de que he quitado los anticuerpos, he quitado... Son series actualizadas. Entonces, ¿cuál me vale? ¿Cuál es la buena? No sé, es que son datos oficiales los dos. Los de las comunidades autónomas son oficiales, también son oficiales. Con lo que, bueno, pues una prueba directamente sin conspiraciones ni historias, ¿no? Directamente de que veáis vosotros mismos cómo está la cosa en términos de transmisión de información. ¿Qué está pasando en España? Bueno, pues en España buen tiempo, ¿no? Y manifestaciones y que si Bill Gates no sé qué, entonces me voy a la Plaza Callao a gritar con todo el mundo que Bill Gates es asesino. Ahora Bill Gates es asesino. Estas cosas son modas. Ya no está George Soros, ahora es Bill Gates. Y entonces nadie, pues eso, nos quitamos las mascarillas porque no sirven para nada, porque es toda una mentira orquestada para poder eso, engañarnos a todos y controlarlos y no sé qué. Entonces, si nos vamos ahora a los datos de España, aparte de la situación de España, que es un poco, en realidad, en fin, poco nos pasa, si nos fijamos en eso, en lo que son, pues nuestra ley, esto de lo explico todos los días, pero bueno, pues si hay alguien nuevo, esto no nos sirve para nada. Esto no nos sirve para nada porque hemos visto que Renave y el Carlos III van por otro lado, es decir, hace 2 semanas tenían 7.000 casos más. Esto no nos sirve para nada porque esto es velocidad de burocracia, es decir, cuánta gente se diagnosticó el día previo y las comunidades autónomas han sido capaces de mandar el informe al Ministerio en estas 24 horas. Esto nos sirve un poquito más, también dentro de limitaciones de burocracia, decíamos, bueno, nos sirve sobre todo porque nos permite detectar brotes, perdón. Cuidado con esto, porque he recibido hoy un mensaje privado que me ha dejado un poco confuso, no sé si se entendía o no. Decía, porque tú dices que se ve en tal... No se ve, es decir, se podría no ver. Es decir, si hay un caso, hay un brote, perdón, en un sitio, como por ejemplo vimos en Ceuta o vimos en Asturias, o hemos visto en otras comunidades, ¿no? El último en el País Vasco, se ve. Si tú ya lo tienes controlado, se ve ahí, claramente. Bien, ¿se ven todos? No se ven todos. Desgraciadamente no. Por ejemplo, la semana pasada hubo unas cifras en Madrid raras. Y aquí nunca llegó a bailar, ¿no? Porque también depende mucho. Es decir, Madrid es un sitio con 6 millones de habitantes, creo, 7 millones de habitantes, lo que es la Comunidad de Madrid. Y claro, pues a lo mejor tú puedes tener una actividad muy grande de casos en Leganés, ¿no? O en un distrito como Moratalaz, pero a lo mejor en otros sitios no hay nada, ¿no? No es bastante nada, con lo cual aquí es muy complicado de ver. Necesito una información más precisa, ¿no? Con lo que, bueno, esto quiere decir que inmediatamente cojo y detecto. No. Es verdad que si veo que hay algo que digo, cuidado, aquí algo raro ha podido pasar. Se pasan por encima cosas, se pasan por encima 1000 cosas. Por ejemplo, Cantabria, tenemos 13 casos diagnosticados en las últimas 22 horas, las últimas 24 horas, y 9 la anterior. Bueno, eso es raro, ¿no? Con lo cual probablemente quiera decir que en estos últimos 7 días, 7 días y 14 días. Me cuesta con tanto ruido, la verdad. En los últimos 7 días o 13 casos, en los anteriores 9. Probablemente haya pasado algo en Cantabria. ¿El qué? ¿Con tan poca cantidad de casos? Pues no lo sé. Puede que haya una localidad que de repente hayan hecho, pues igual que en Torrejón, pues unos análisis rápidos y luego haya derivado en PCRs y hayan dado positivas, esté todo el mundo controlado. Pues puede ser. Vemos lo del País Vasco, que lo del País Vasco, pues eso, ya son 76 casos en los últimos 7 días. ¿Todos vinculados con Basurto y con Vitoria y con Cruce? Pues no lo sé. Pero supongo que unos cuantos, ¿no? Con fecha de inicio de síntomas solo 18. Ahora bien, lo volvemos a lo de siempre. Esto es percepción subjetiva y esto también es velocidad de que te dé tiempo a meter lo que has enviado, que te dé tiempo a meterlo con los síntomas en los últimos 7 días. Puede ser que haya gente con síntomas en los últimos 7 días, pero que la ficha todavía no ha llegado al ministerio. Con lo cual, no nos sirve demasiado, ¿no? Pero vamos, dentro de eso, en principio, nosotros aquí no detectamos ningún brote en ningún lado. Ya que me comentaba también un seguidor, además de Patreon,
lo de Villaverde. Me decía, oye, en Villaverde, ¿qué pasa? Porque en Villaverde sube mucho. Y no se ve en Madrid. Es que es lo que os decía antes. En Madrid es complicadísimo averiguar dónde puede haber un brote o no, porque, claro, las cifras del Ministerio, al ser de toda la comunidad, es muy difícil. Ahora bien, por ejemplo, tenemos en la página de Vida de Madrid, sabéis que todos estos datos los tenéis en la comunidad, los tenéis en el TIA de la comunidad, pero es verdad que Vida de Madrid, joder, se lo ocurra y te lo hace, pues eso, te hace una lista, ¿no? Te lo coloca por orden, que es una cosa que a veces hago yo si tengo tiempo y si no, pues desgraciadamente no puedo hacerlo. Ahora bien, por ejemplo, aquí si nos vamos con los distritos, con los barrios, los distritos, aquí pone, fijaos, pone positivos últimas 24 horas, Arganzuela 26. Cuando yo veo Arganzuela 26, joder, me preocupo, porque 26 casos en un distrito como Arganzuela, bueno, un distrito grande, pero 26 casos en 24 horas es una barbaridad. Ahora bien, ¿tienen por qué ser de las últimas 24 horas? No, porque son del acumulado. Entonces, se han metido dentro de las últimas 24 horas, pero ¿son de las últimas 24 horas? No, puede haber casos aquí de cualquier mes, de cualquier semana dentro de la crisis, con lo cual imposible saber con esto, ¿no? Es decir, bueno, por tanto, si queréis orientativo, ¿no? Pero también es orientativo de la velocidad de procesamiento de datos. Salvo que veamos, oye, en Arganzuela ha pasado algo. ¿Qué pasa con Villaverde? Que estamos un poco preocupados, había uno de los doctores un poco preocupado. Bueno, pues 3 nuevos casos reportados. Si nos vamos a la incidencia acumulada de los últimos 14 días, que eso ya sí que es más fiable, vemos que Villaverde efectivamente pues ha subido bastante, lleva tiempo subiendo. Es decir, se ha colocado detrás de Moratalaz y Retiro, que sabemos que son como ahora mismo los dos desde hace ya prácticamente un mes, los dos grandes distritos con más casos, pues tenemos Villaverde. Ahora bien, el asunto con Madrid, aparte de lo que os decía, que es muy complicado verlo, es que hay muy poca información. Es decir, en cuanto hay un brote en una comunidad autónoma, en una provincia, inmediatamente sale. Y con brote hablamos de 4 casos, ¿no? Como en el Hospital de Cruces, no hablamos de mucho más. En Madrid tiene que estar habiendo cosas de este tipo, ¿no? Porque por lo que vemos, tiene que haber de repente un día con 5 brotes, 5 casos en un sitio, 7 en el otro, tal. Y sin embargo, no sé por qué, es complicadísimo que salga la noticia en medios. Salvo que estemos siendo muy ordenados, no haya ningún brote en ningún lado, sino que de repente haya 8 sitios distintos con un caso en cada sitio. Bueno, puede ser, como no lo sabemos, no podemos avanzar mucho más al respecto. Bueno, esta es la situación de Madrid. La excepción de España, ya os digo, pues os explico como siempre lo que nos vale de la información y lo que no nos vale tanto de la información, ¿vale? Y esta última página, como siempre, a mí me fastidia mucho, y lo sabéis, cuando esto se convierte en un titular. Es decir, cuando se dice no sé cuántos nuevos positivos, no sé cuántos nuevos muertos. No. Peleémonos con el PDF. Peleémonos con él y veamos qué podemos sacar. Pero no titulemos, porque eso no es una verdad. El titular tiene que ser un resumen de lo que es la verdad. Yo, por lo menos, lo que entiendo en el periodismo es que el titular tiene que resumir o acercarnos de una manera breve a la verdad. Y esto no se parece en nada a la verdad. Con lo cual, ¿ha habido 26 muertos en los últimos 7 días? No lo ha habido. Ni Momo nos dice que lo ha habido, ni nos lo dicen las comunidades autónomas. No. Iría más al detalle. ¿Ha habido 2 muertos en Cataluña en los últimos 7 días, mientras que ha habido, por ejemplo, 3 en Asturias? Pues probablemente no. No los haya habido. Ha habido más. Pero no han entrado a tiempo. No ha llegado la ficha todavía al ministerio, con lo cual de repente pues habrá una actualización de Renave o de donde sea dentro de 3 semanas y pondrán, oye, que son no sé cuántos. Bueno, ellos parece que siguen contando, por lo que veo que es la última actualización del 10 de mayo, el 29, a fecha del 29 de mayo, sobre datos del 10 de mayo, del 11 en adelante ni están contando. Con lo que, bueno, lo que puede caer ahí, pues algún día lo sabremos, de momento no lo sabemos. No lo sabe nadie. Insisto, es un nivel de información pues similar al de cualquier país del tercer mundo que queráis pensar. ¿Y qué más os puedo contar hoy? Pues yo creo que no os puedo contar mucho más. Creo que ha sido suficiente con esto. Preocupación en el mundo, yo creo que bastante. Lo de los colegios es una cosa que habrá que afrontar tarde o temprano. Tenemos exámenes en la Escuela de Idiomas a partir de mañana en Madrid, pero es verdad que los exámenes, bueno, es otra cosa. A mí no me hace ninguna gracia, pero es otra cosa, porque se puede hacer... me voy a despedir con el grande. Los exámenes puedes colocar a los alumnos en grupos de 5, de 6, en las aulas,
bueno, pues tienes el profesorado, se reparten entre todas, se toman medidas, son 2 semanas solamente, tal. Bueno, yo no creo que no creo que vaya a pasar nada, espero que no pase nada, ¿no? Es un poco arriesgado, es un poco peligroso, pero espero que no pase nada. Que si la gente puede ir a la playa y pasar de todo, supongo que podrá ir a examinarse de inglés. Pero bueno, lo que son las clases día a día, cuando se juntan no ya para un examen 100, sino que se juntan para todas las clases de ese día, 1000 alumnos adultos o niños o adolescentes o lo que sea, estamos viendo qué pasa, ¿no? Que estamos viendo y no parece que haya un plan al respecto, ¿no? Eso es lo que quizá nos preocupa un poquito más. Y por lo demás, ya os digo, pues a pelearse, ¿no? Y a estar atentos y a prevenir mucho y dentro de eso, pues intentar disfrutar de estos días de verano con toda la prudencia, ¿no? Posible. Y nada, lo dejamos aquí y mañana lunes pues volveremos también un poquito más tarde de lo normal por situaciones. Mañana tengo exámenes, o sea que llegaré tarde a casa y supongo que tendré que hacer esto tarde. ¿Vale? Un saludo, hasta mañana.